Arrancamos entonces en un nuevo vivo. Esta vez me toca estar en completa soledad, pero quería en este sentido, quería aprovechar un instante de diálogo, quería aprovechar un instante de conversación en vivo con todos ustedes para desarrollar una noticia que me ha generado una pequeña preocupación porque siempre se habla de la batalla cultural. He insistido hasta el hartazgo de que en el fondo siempre subyace una batalla espiritual. Y esto creo que es la esencia de lo que nosotros deberíamos tomar conciencia hoy día. Muchas veces se dice que es importante comprender de ciencia, comprender de genética, comprender de biología, pero pocas veces se dice respecto al factor moral que hay por detrás. Porque en esencia uno puede observar que transhumanistas, que feministas, que ecologistas no desconocen el inicio de la vida. Sin embargo, y reconociendo que la vida comienza en la concepción, priorizan la libertad por sobre la vida. Este punto es muy central porque en este punto es donde incluso yo he tenido debates con filósofos objetivistas o mal llamados randianos, anarcocapitalistas e incluso liberales. Recuerden, debates que he tenido con Juan Morjuan, con Iván Carrino, con feministas, con profesores universitarios. Nunca me ha sucedido que desconozcan el origen de la vida en la concepción, simplemente que priorizan la libertad por sobre la vida. Y este es un tema fundamental, porque cuantas veces se dice separemos religión del Estado, Estado y religión asuntos separados, en el fondo lo que se está diciendo es separemos la moral, separemos el etos, separemos ese espíritu del pueblo para que quede mediante las lógicas del secularismo y laicismo a merced de una corriente filosófica heredada de Francia que a grandes rasgos se puede resumir como la tolerancia hacia el mal. ¿Qué es lo que sucede cuando se termina tolerando el mal? Que lo que termina en última instancia aconteciendo es que lo peor se traduce en materia de política pública. Lo peor de lo peor. Entonces, esta noticia a mí me sorprendió muchísimo, porque se ha visto en los últimos días una creciente tendencia en residentes de las ciudades de Dallas, de Houston y Miami. Tomamos Estados Unidos porque creo que es uno de los países que termina siendo en última instancia, para bien o para mal, como un ejemplo emular para el resto de las naciones. Una serie de carteles que han proliferado, ha habido un resurgimiento, por así decir, una práctica muy vieja que se dio particularmente en los 60, con carteles aludiendo a lo que es un templo satánico. Y se presentaban como una suerte de religión oficialmente registrada en dicha nación. Es decir, el satanismo técnicamente se lo considera para algunos sociólogos como una religión, y más cuando quedan ya registrados dentro de los cánones de un determinado estado. Lo que ha acontecido en América del Norte es justamente esta práctica. Entonces, aquí se empieza justamente a promover el aborto como una forma de cooptar nuevos fieles. Las iglesias satanistas, para atraer a sus fieles, y de paso aprovecho a incorporar a mi compañero de trabajo Nicolás Rivarola, la iglesia satanista, para incorporar más fieles a su credo, para incorporar más fieles a su iglesia, utiliza la idea de la liberación absoluta. Y esto es en materia sexual, esto es en materia, podríamos decir, moral, en materia social. Es decir, intentan que el ser humano no posea ataduras familiares, no posea ataduras políticas, no posea ataduras sociales, no posea ataduras éticas. Y bueno, todo este tipo de ataduras, ¿cómo se resumen? En una liberación. ¿Y cómo se liberan? A través del aborto inducido, donde el ser humano ya es tan libre que incluso posee la libertad para aniquilar a un tercero. Y no cualquier tercero, porque no es un campo de lucha en el cual dos enemigos intentan prevalecer por el derecho al reconocimiento. Esto es una teoría muy hegeliana que he planteado. Sino que es un confrontamiento en contra del ser más débil e indefenso. Es la peor de las perversiones. Recuerden, al hombre no se lo juzga por su fuerza, sino por cómo la usa. Y acá están utilizando toda la tecnología, la ciencia y los avances
en pos de aniquilar una vida inocente. Entonces, esta es la estrategia que están realizando los satánicos. Actualmente lo que utilizan es estos carteles que promueven el aborto y que a su vez promueven la incorporación a las iglesias satanistas, curiosamente aparecen cerca de las clínicas de Planned Parenthood. No puedo exhibir absolutamente todas las imágenes por una cuestión elemental que es la censura que luego plantea Planned Parenthood. Sin embargo, sí voy a mostrar un ejemplo concreto que nos permite, y agradezco enormemente la confianza de uno de los miembros del grupo Bless que me ha permitido utilizar su material para el presente video. Tal como se está viendo, la iglesia satanista promueve abiertamente que su religiosidad utilice el aborto como ritual y lo promueven abiertamente. Y esto es una gravedad enorme, porque acá tantas veces que se dijo de separar la moral del Estado y este Estado laico, nunca intervienen estos factores, como tampoco intervienen cuando vienen otras religiones fundamentalistas a Europa, como tampoco interviene en América Latina el Estado cuando ven prácticas desleales como abusos que implican a menores por parte de estos grupos originarios. Y claro, porque lo que les interesa al Estado laico no es realmente promover estas ideas iluministas de liberalismo europeo, lo que les interesa es aniquilar al cristianismo. Es así de sencillo. Entonces, esto es lo que yo quería marcar hoy día porque justamente lo que se muestra, insisto, estos carteles que dicen expresamente es: nuestro ritual religioso del aborto evita muchas restricciones estatales. Es decir, como están amparados bajo la pretensión de ser religión y que tiene ciertas facultades de ser reconocido como religión, se evitan una serie de trabas burocráticas que sí deberían cumplir, por ejemplo, alguna clínica de salud. ¿Por qué? Esto para que se entienda. Esto sé que es complejo, así que les pido un poco de atención. Si uno plantea un determinado protocolo médico, debe cumplir con una serie de requisitos y de registros para llevar adelante, por ejemplo, un aborto inducido, desde el control de residuos patógenos hasta la habilitación médica para el mismo. Ahora, si es en materia, concretamente, del culto religioso y bajo estas ideas liberales de decir, bueno, que el Estado no intervenga en este punto porque es una materia de fe, ellos dicen, bueno, nuestra fe es realizar este tipo de rituales que incluye el aborto, y el aborto es reconocido como un derecho desde el fallo Roe versus Wade, no tiene por qué el Estado intervenir en los protocolos. Es como básicamente pensar por qué el Estado, para que se piense, y esto se dio a los católicos, debería intervenir en la forma en la que se consagra la Eucaristía. Uno diría, no, es impensado que Fernández le vaya a decir a un sacerdote católico cómo consagrar la Eucaristía. Bueno, este es el recurso que están utilizando las iglesias satanistas para promover el aborto y a su vez a través del aborto promover tener más fieles para sí. Entonces, acá es importante tener un dato de color, ¿no? Dice a su vez, las complicaciones del embarazo son la sexta causa de muerte entre las mujeres de 20 a 34 años. Los abortos salvan vida. Esto, por cierto, no me voy a detener a explicarlo porque yo lo explico en 3 conferencias que están en mi canal, que es una mentira total. Primero, porque siempre ya se está vulnerando una vida, naturalmente, y a veces también lamentablemente fallece la madre. Segundo, son datos totalmente falseados. Y tercero, filosóficamente tampoco tienen razón en su argumentación, pero eso yo lo explico en un video que voy a poner en la descripción de este para que tengan argumentos pro vida, que por cierto, sé que este material va desmonetizado, así que muchas gracias a los que apoyen la causa. Y ya para finalizar y dejarle el cierre a mi compañero Nicolás, que tiene también su punto de vista respecto a lo que está aconteciendo en Estados Unidos, es que acá lo que hay en el fondo es una suerte de querer tratar al ser humano como una enfermedad. En el fondo se trata de esto, de considerar que la creación divina, la creación más divina en este universo de Dios, es una enfermedad y por lo tanto tienen que venir políticas antinatalistas a curar dicho cáncer. Entonces, tantas veces hemos hablado del ecologismo, del feminismo, del transhumanismo, hoy es preciso también hablar del satanismo. Entonces, los satanistas inventaron el ritual del aborto ya a fines del 2020, según explica Spectrum News,
y fue adoptado como un ritual para poder formalizarlo dentro de sus prácticas religiosas para que éste esté protegido por ley. Esto se ve incluso en Texas, donde un grupo ya inició una campaña juntando firmas hace más o menos, si mal no me equivoco, 6 meses, que incluso contó, y esto se dice, esto no puedo aseverar, así que se ve, bueno, habría contado con apoyo de Planned Parenthood. Es decir, incluso se ve que los satanistas, cuando vieron que había una suerte de ataque hacia sus carteles, aludieron que había discriminación religiosa. Vaya paradoja, cuando el progresismo entero se ha dedicado desde la Revolución Francesa en adelante a silenciar por completo a la cristiandad. No hay que olvidarse, los cristeros, la Segunda República de España, la propia Revolución Francesa, el régimen de terror. No hay que olvidarse de lo que fueron los campos de concentración en la Unión Soviética o lo que está aconteciendo actualmente con la Iglesia Católica en China. Entonces, lo que sí quiero marcar ya para finalizar es un dato que creo que no es menor. Según el medio internacional Breitbart, aparentemente, estos templos satanistas habrían recibido consejos de la Planned Parenthood y a partir de entonces es que los satanistas cambian sus estrategias y adoptan el aborto como un ritual para esconderlo dentro de lo que es su libertad religiosa. Recuerden, alguien va a practicar el aborto inducido y lo va a hacer, en principio, un profesional capacitado. En principio, es alguien que tenga la técnica para realizar esta cuestión. Y bueno, ya para el último punto, sé que me he extendido mucho, pero creo que es una noticia que a mí me indignó enormemente, especialmente para los que somos padres, estas noticias nos conmueven muchísimo. Es que según Houston Chronicle, en respuesta a los talleres cristianos que ofrecen las escuelas, los satanistas propusieron tener talleres con Satán después de la escuela. Es decir, y esto es un tema que incluso se vincula a la religión ya un poco más teológico, pero el diablo es el mono de Dios, entonces todo lo que quiera venir de Dios, el diablo lo va a intentar emular. Entonces, así como puede promover una iglesia católica, para que se dé un ejemplo, una iglesia universal, una iglesia de todos, a la que adherimos libre y voluntariamente, bajo esa forma de seguridad y de bien aparece, por ejemplo, la ONU y aparecen ciertas logias que siempre copian rituales, que copian los números, que copian grados. Todos van a saber a qué me refiero, ¿no? Y esto creo que es un tema muy complejo, ¿no? Y soy prudente porque quería remarcar la noticia y no apartarme de la noticia con teorías digamos, que para algunos ser teorías conspirativas y para otros es una cuestión netamente teológica, pero sí quiero marcar este punto. El avance del satanismo en la sociedad estadounidense se encuentra siempre bajo el disfraz de la libertad religiosa. Y esto es importante. Y con esto cierro. Ustedes recuerden, cuando hace mucho tiempo atrás yo fui uno de los pocos que defendió la unión de la iglesia y el Estado. Y todos me decían Horacio el conservador, Horacio el estatista. ¿Qué sucedió? 2018, todos los cristianos salieron a oponerse al aborto en Argentina. En el 2019 no hubo una sola campaña por el aborto sea legal y gratuito. ¿Cuál fue el auge? Estado y Iglesia y Estado, asuntos separados. El pañuelo verde fue reemplazado por el pañuelo anaranjado. Y ahí hubo incluso, y yo sé que alguien se va a ofender, pero muchos católicos modernos, muchos evangélicos, lamentablemente, muchos liberales, muchos liberprogres, muchos libertarios diciendo, no, bueno, porque los impuestos, no, primero, los impuestos son una compensación a partir del artículo 2 por los bienes que el propio Estado le confiscó a la Iglesia para financiar la guerra de la Triple Frontera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el fondo lo que se buscaba era reemplazar la moral cristiana. Se quería reemplazar la moral cristiana para imponer las morales laicistas, pero no existe ese vacío, no existe ese vacío. Lo que era, si salía la moral cristiana, se imponía esta nueva moral progresista. ¿Qué pasó? Tuvieron éxito, las campañas culturales se afianzaron en los 3 principales campos, el jurídico, el mediático y el académico. Consecuencia, 2020, el aborto legalizado en Argentina, con financiamiento del IPPF, pero con un trabajo cultural, no solamente de la gente mala, sino también con el silencio de los buenos, que en su momento nosotros, por defender la unión de la Iglesia y el Estado, nos miraron como locos. Y acá tienen las consecuencias. Cuando esta suerte de liberalismo progresista se profundiza, aparece esto, porque con este de
la tolerancia y la libertad religiosa, insisto, bajo el concepto de libertad religiosa, la guerra de los cristeros, la Segunda República en España, el régimen de terror en Francia. Estos son datos históricos, no pueden ser desmentidos por cualquier tuitero creyendo con ínfulas de grandeza que sabe más que los grandes pensadores como Edmund Burke, como Roger Scruton o como Russell Kirk. Y esta es la realidad. Yo sé que es una noticia terrible, pero había que darla. Porque ¿qué es lo que sucede? Y no hay punto medio, o estás del lado del bien o estás del lado del mal, y los que guardan silencio son cómplices del mal, están en el bando del frente, porque constantemente, no importa cuál sea la religión, mientras se apele a la degradación, siempre van a tener la protección del Estado regulador, del globalismo y del progresismo en general. Ahora, cuando se trata de defender la cristiandad, allí sí es un discurso de odio. Allí sí que no, ¿por qué mis impuestos tienen que financiar la Iglesia Católica desconociendo la historia y los aportes que realiza la Iglesia? Allí sí aparece de, no, bueno, no hay que discutir de religión, el debate del aborto hay que darlo solo desde la ciencia. Y si esta gente son todos científicos, ¿ustedes creen que el aborto lo practica, por ejemplo, un niñito de 5 años o un mono con navajas? Lo realiza un médico que está experimentado en la ciencia. Vayan a ver mi debate con Carrino o con los anarcocapitalistas que he tenido. Ellos también saben que hay vida en la concepción. Entonces, ¿dónde se mete en la ciencia después? Porque hoy está de moda ser laicista. Cuidado con esa disidencia controlada que les dice, solo con la ciencia alcanza. La ciencia no alcanza para nada porque la ciencia describe, pero lo que está bien o lo que está mal lo prescribe. Y en última instancia, van a ver que la prescripción siempre termina finalmente desembocando en un campo moral. Y no hay argumento más moral que la religión que ha permitido sostener la humanidad en Occidente. La religión cristiana es lo que hizo Occidente hoy y es el principal punto de ataque. Me extendí muchísimo, no sé si Nicolás quería hacer algunas palabras de cierre antes de pasar a nuestros siguientes bloques en la resistencia. Primero, Horacio, muchísimas gracias por el tema de la palabra al final. Y como cierre, me gustaría recalcar una frase que dijiste muy importante, que es el silencio de los buenos, porque en su momento, cuando, hablando de la cuestión norteamericana, principalmente cuando Trump fue el principal en dejar de financiar el aborto con el impuesto de los norteamericanos, muchísima gente se cayó la boca y no salió a celebrar esta medida. Y ahora, cuando Kamala Harris ingresó gracias al financiamiento del Plan Parenthood, datos concretos que los hemos tratado en la resistencia, ahí sí salieron a quejarse y ninguno supo reconocer el gran avance que había hecho el sector pro vida durante la gestión de Donald Trump. Excelentísimo, Nicolás. Y qué bueno que tocaste el ejemplo de Donald Trump, porque fue de los primeros que cuando asumió su presidencia, uno de sus primeros mensajes, y creo que no fue el primero en realidad, agradecer a todo el pueblo cristiano por el apoyo. Fue el principal precursor en cortar el financiamiento de la IPPF, medida que claramente se encontró favorecida con la asunción de Kamala Harris. Ella fue de las principales artífices en la vuelta de la IPPF como foco central en el globalismo. Insisto, y esto es algo que muy bien dice Nicolás, hay que escucharlo a Nicolás cuando habla en la radio, porque fue el primero en advertir que el verdadero poder estaba en Kamala Harris. Era quien menor intención de votos tenía en la oposición a Trump, pero era la que mayor lazos de conexión tenía con la IPPF, como tantas otras empresas progresistas que apoyaron la inclusión de Biden en el poder. El verdadero poder reside en Kamala, que es el lazo político de la IPPF. Entonces, como se ve, muchos cristianos deberían empezar a tomar cartas en el asunto y no creer que desde las iglesias van a cambiar el mundo, porque es importante rezar. Las puertas del mal no van a prevalecer ante las puertas de la iglesia de Cristo, pero también el cristiano no vive solo de la fe, necesita hacer obras. ¿Y qué mayor obra de caridad que justamente evitar que la política sea dominada por esta gente tan malvada y tan perversa, que realmente es el culmine de la perversión? Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos en la resistencia, muchísimas gracias a los que están apoyando tanto los canales nuestros como nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Nicolás, por el apoyo y pasamos al siguiente bloque.